Este domingo y el próximo vamos a hacer una pausa en nuestra exposición de la Carta a los Romanos y vamos a exponer ciertos versículos del Evangelio de Juan. Así que les pido que abran sus Biblias, por favor, ahí en Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 a la primera parte del verso 4. Juan 1, versos del 1 al 4. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Navidad está llena de historias interesantes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, el famoso Santa Claus o Papá Noel fue en realidad un obispo del siglo IV llamado Nicolás de Mira o Nicolás de Bari, que, como es sabido, él le daba regalos secretos a los niños. Y según cuenta la leyenda, este San Nicolás le dio un puñetazo en la nariz al hereje Arrio en el concilio de Nicea. Ahí tenemos una historia interesante para Navidad. Otra historia interesante es el famoso Rodolfo el Reno, ¿verdad? El de la nariz roja, que en un principio era un personaje de un cuento que originalmente una tienda encargó, pero que al principio no se llamaba Rodolfo, en realidad se llamaba Rolo, y después se llamaba Reginaldo. Pero como no sonaba bien, obviamente en inglés, finalmente le pusieron Rodolfo. Entonces hay varias historias interesantes en Navidad. Ahora, fíjense que el apóstol Juan, en el prólogo de su evangelio, nos está proporcionando aquí la historia de Jesús. Y de hecho, esta historia de Jesús es la más interesante jamás contada. Por lo general, cuando nosotros escuchamos la historia de alguien, esperamos saber dónde nació, quiénes eran sus padres, cómo fue criado, sus primeros años, etc. Pero Juan no nos dice nada acerca de eso. Es más, en el Evangelio de Juan no hay natividad. No se nos habla del nacimiento de Jesús. Pero eso tiene un propósito bastante claro. A diferencia de Mateo, a diferencia de Lucas, Juan no nos cuenta la historia de Jesús desde su nacimiento, sino que él se remonta mucho más atrás, mucho más allá del día en que él nació en Belén. Ahora, hay diferentes formas de encarar Navidad y Juan ciertamente tiene su manera bastante peculiar, bastante especial de hacerlo. Ahora, en estos versículos que nosotros acabamos de leer, hay ciertas cosas que a mí me gustaría destacar. En primer lugar, vemos que Juan nos habla aquí de Jesús como el Verbo eterno. El Verbo eterno. Después nos menciona que Jesús es el Verbo divino. También nos dice que Jesús es el Verbo creador. Y finalmente nos habla de Jesús como el Verbo de vida. Entonces, considerando eso, nuestro tema para hoy es el Verbo en Navidad. El Verbo en Navidad. Vamos entonces con lo primero, el Verbo eterno. Fíjense los primeros versículos. Nos dice el verso 1, en el principio era el Verbo. El verso 2 nos dice, este era en el principio con Dios. Fíjense, estas primeras palabras de Juan tienen el propósito de transportarnos de regreso a las palabras iniciales de las Escrituras, a las palabras iniciales de la Biblia. Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. En el principio, Dios. Entonces Juan está aquí llevándonos al amanecer mismo de la creación, al comienzo absoluto de todo lo que ha sido hecho. Y allí, dice Juan, cuando todo lo demás comenzó, algo ya era. En el principio era el Verbo. Él estaba en el principio. Él ya era antes de que todo lo demás llegara a ser. Y este Verbo, escribe Juan, no fue creado. Versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas creadas provienen de Él, pero Él mismo no está entre ellas, porque Él no ha sido creado. Él es el Verbo eterno. Él es el Verbo no creado. El hereje al que se dice que San Nicolás abofeteó en el concilio de Nicea en el año 325 era un hombre llamado Arrio. Y Arrio negó la divinidad de Jesús. Arrio decía que Jesús había sido la primera criatura de Dios. Y este Arrio utilizó ciertos mecanismos para propagar su enseñanza. Y uno de esos mecanismos era una pequeña canción que tenía un corito que se repetía y que decía, hubo un tiempo en que no existió, hubo un tiempo en que no existió, hubo un tiempo en que no existió. Entonces, en el fondo, hubo un tiempo, estaba diciendo Arrio, en que todo lo que había era Dios y el Verbo no era Dios en ese momento. Eso es lo que afirmaba Arrio. Entonces él estaba diciendo que el Verbo era una criatura. Había sido creado por Dios. Pero si nosotros prestamos atención a lo que nos dice Juan aquí, nos damos cuenta que Arrio estaba completamente equivocado. Porque cuando el principio comenzó, el Verbo siempre, dice Juan, había sido. En el primer segundo, del primer minuto, del primer día, al principio de todas las cosas creadas, el Verbo no comenzó a ser. Él no tuvo principio. Siempre fue, dice Juan. Aquel entonces que Juan seguirá diciéndonos que tomó carne y habitó entre nosotros. Ese niño, ¿verdad?, cuya primera venida nosotros celebramos en este mes, siempre ha sido, dice Juan, sin principio, por toda la eternidad. Jesús es el Verbo eterno. Pero también Juan nos dice que es el Verbo divino, el Verbo divino. Y esta segunda verdad va, ¿verdad?, de la mano con esta primera afirmación. Juan nos dice que no solo el Verbo es eterno, sino que, para que quede más claro, nos dice que el Verbo es divino, es decir, el Verbo es Dios. Fíjese nuevamente en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora recuerden, Juan está haciendo eco aquí, ¿a qué cosa? A las primeras palabras de la Biblia. Génesis 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios. Es decir, en el principio Dios. Ahora pensemos en esto por un instante, porque esto realmente es interesante. Es muy interesante que Juan comience su evangelio citando las primeras palabras de la Biblia, citando Génesis 1:1, y dice, en el principio, y después él sustituya Dios por el Verbo. Es decir, quien quiera que sea este Verbo, Juan lo coloca en el trono del cielo como el Dios que presidió sobre el amanecer de la historia. Y para que no pensemos, ¿verdad?, que la palabra verbo, logos, en griego, es solo una forma que Juan tenía para hablar acerca de Dios. Fíjense lo que dice bien el verso 1. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Era con Dios. En el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, esa expresión es pros ton theon.
que podría ser traducida como hacia Dios, cara a cara con Dios, en íntima comunión con Dios, en intercambio con Dios, de igual a igual con Dios. O sea, está diciendo Juan que este verbo, a quien él pone, ¿verdad?, en el lugar de Dios, en su eco del relato de la creación, también, dice Juan, de alguna manera es distinto de Dios. ¿Por qué? Porque Él no es Dios el Padre. Él es el Verbo, una persona distinta. Y sin embargo, tan pronto como Juan dice eso, él dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Juan rápidamente descarta cualquier sugerencia de que existe más que un Dios. Él está diciendo, solo hay un Dios y ese Verbo es Dios. Pero ese Verbo que es Dios está cara a cara con Dios, con el Padre. De modo que nosotros vemos aquí que hay una distinción. Es decir, el Verbo no es Dios Padre, pero también hay una identidad. El Verbo es el mismo Dios que el Padre. Él es, como nos va a mostrar más adelante Juan en el versículo 14, el unigénito del Padre. O como lo expresa el verso 18, el Dios unigénito que está en el seno del Padre. Entonces Juan se atreve aquí a enseñarnos que Jesús es el único Dios que existe. Y sin embargo, no es el Padre ni tampoco es el Espíritu. No tenemos nosotros tres dioses, sino un solo Dios. Un Dios vivo y verdadero. Entonces Juan nos está llevando aquí al bebé, a ese bebé que nació en Belén, ese bebé que fue amamantado por María, ese bebé que después creció y se transformó en un hombre, y cuando era hombre fue despojado, azotado y clavado finalmente en una cruz romana. Y este hombre, el Señor Jesucristo, Juan quiere que entendamos que este hombre es el Hijo eterno, es el Verbo eterno, hecho carne, que habitó entre nosotros. Él, dice Juan, es nuestro Dios. Por eso Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es lo que Él es. Es el gran yo soy. Sin embargo, Él no es el Padre, Él es el Hijo. Él es Dios el Hijo. Entonces esto es muy importante porque es la persona y la obra de Jesucristo lo que nos lleva a ninguna otra conclusión. Porque nosotros conocemos a Jesús como el Dios hombre. Y es para dar cuenta del hecho de que Jesús es el Dios hombre, se nos exige, ¿verdad?, articular esta doctrina que nosotros conocemos como la Trinidad. Dios es uno, pero subsiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ninguna otra conclusión se puede sacar si nosotros analizamos detenidamente y seriamente los datos bíblicos. Y para que quede claro, la alternativa conduce a una distorsión de la verdad acerca de Dios. ¿Qué quiero decir? Pensemos, por ejemplo, en un unitario, aquel que afirma que solo hay un Dios, que esto de la Trinidad no es así. Él cree que Dios es una mónada única, solitaria, indiferenciada, y en su opinión, ¿verdad?, Dios es y solo puede ser una persona singular, una persona aislada. Pero si eso es lo que es Dios, no se puede decir que Dios es amor. ¿Por qué? Porque el amor requiere un objeto para amar. Requiere otro para amar. Claro, podría ser poder, podría ser sabiduría, incluso podría ser santidad. Pero la sencilla razón de que la Escritura nos diga que Dios es amor exige un otro, exige un amado. Pero si no hay un pros ton theon, un Dios hacia Dios, Dios con Dios, el Verbo con Dios, si no hay un Dios cara a cara con Dios, eso significa que antes que hubiesen criaturas, Dios podía hacer muchas cosas
pero Él no era amor. Ahora, frente a esa argumentación, el unitario podría decir, no, lo que pasa es que cuando Él creó, cuando Él hizo sus criaturas, ahí Él se transformó en un Dios de amor. Pero el simple hecho de pensar de que pueda existir algún cambio, alguna transformación en Dios, es para nosotros inconcebible, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Ahora fíjense, la gloria del Evangelio es que en Jesucristo Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. El mismo en sustancia, iguales en poder, iguales en gloria. Y el gran misterio es que nuestro único Dios, cuyo ser singular es indivisible, es sin embargo tres personas. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno volcado en comunión y amor hacia el otro, eternamente en amor y comunión hacia el otro. Entonces Dios no se convirtió en amor cuando en la soledad nos creó, no. Dios es amor eternamente en la comunión de la Santísima Trinidad, y por su gran misericordia y gracia, ¿qué hace Él? Nos lleva a la comunión para ser amados por Él y amarlo mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos, en primer lugar, el Verbo eterno, en segundo lugar, el Verbo divino. En tercer lugar, el Verbo creador. El Verbo creador. Ya hemos notado estos ecos que hay en este prólogo de Juan a la creación de Génesis 1:1. Pero Juan no deja esto como, o no deja todo este asunto como una mera alusión o como una mera inferencia. Fíjense lo que dice el verso 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, eso es clarísimo, la afirmación de Juan es clarísima. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Él es no creado, todo lo demás es creado. Él las hizo. Él es el agente de la creación. Ahora pensemos de nuevo en Génesis 1, en el relato de Génesis 1, cómo Dios hizo al mundo. Nosotros leemos que dice, y dijo Dios, sea tal cosa. Es decir, Él habló y dio vida y luz a la existencia por medio de la palabra. Y Juan nos está diciendo que aquí el verbo o la palabra era el Hijo, el agente de la creación, el Señor Jesucristo. Y por supuesto, al llamarlo el verbo o al llamarlo la palabra, Juan está haciendo más que proporcionar una alusión al capítulo 1 de Génesis. Jesús es el Logos, que ese es el nombre griego, ¿verdad?, para verbo o palabra. Él es el verbo. Y esa palabra, ese término Logos, hubiera resonado muy fuertemente en los oídos, ¿verdad?, del mundo greco-romano en que se escribió por primera vez este evangelio. ¿Por qué? Porque la filosofía griega utilizó la palabra logos para hablar de un principio tejido en la misma creación que daba orden y control a todo. Ese era el logos para ellos. Ahora, la palabra de Dios es una palabra que nos da capacidad para cambiar las cosas, que tiene capacidad para cambiar las cosas. Por ejemplo, en el siglo VI a.C., este famoso filósofo Heráclito, ¿verdad?, él observó la creación y dijo que todo cambia, todo está en constante cambio, ¿verdad? Y la frase famosa de Heráclito, ¿cuál era? No te puedes bañar en un mismo río dos veces, porque el agua va corriendo, ¿verdad? Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Entonces, ya que el mundo está siempre cambiando, la pregunta es, ¿cómo puede haber orden en el mundo? Hay orden en nuestro alrededor.
Entonces, ¿cómo puede haber orden? Y la respuesta de los griegos fue el logos. El logos trae orden. Esta palabra trae orden, proporciona estabilidad, hace que las cosas tengan sentido. De hecho, una vez Platón, este famoso filósofo griego, dijo lo siguiente: puede ser que algún día salga de Dios una palabra, un logos, que revele todos los misterios y aclare todo. Y un comentarista bíblico, tomando la frase de Platón, dice: en un golpe de genio divino, Juan se aferra a esta palabra y dice: escuchen ustedes los griegos, lo que más ha preocupado su pensamiento filosófico y sobre lo que han estado escribiendo durante siglos. El Logos de Dios ha venido a la tierra como un hombre y lo hemos visto. Esto significa que el niño nacido en un pesebre es el que da sentido a la vida en este mundo. Entonces fíjense, ¿qué quiere entonces Juan decirnos aquí? Él quiere que sepas que una vida sin conocer a Jesús, sin conocer al Logos de Dios, sin conocer al Verbo de Dios, es una vida que está en oposición a los propósitos de la mente divina. Y no puede ser vida en un sentido duradero porque está en contra de lo que Dios quiere. Tú fuiste creado por el Verbo para conocerlo y para encontrar tu propósito y tu significado solamente en Él. Entonces, busques donde busques, siempre perderás tu verdadero significado y propósito hasta que lo encuentres en el Verbo, en el Señor Jesucristo. Él es el Verbo creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Es como si Juan pudiese dibujar un par de columnas, ¿verdad? En la columna izquierda, él escribe todas las cosas que fueron hechas. Y en la columna derecha solo pone Dios. Ahora, ¿cómo relacionar la columna derecha con la columna izquierda? Y la respuesta de Juan es una: a través del Señor Jesucristo. Porque Él es el Dios que se hizo hombre. Se convirtió en una criatura en aquella primera Navidad, pero sin dejar de ser lo que siempre fue: el Dios de gloria, el Dios de gracia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, uno de nosotros. Ahora, a pesar de esta prosa exaltada, ¿verdad?, y elevada de Juan, y de todas las ideas que él condensa con magistral economía de palabras, él es realmente muy claro a este respecto. Él quiere que sepas que tu Creador, el que te hizo, descendió hasta lo más profundo y se convirtió en una criatura. Esta deidad trascendente se unió a la humanidad en Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos conocerlo, venir a Él, encontrarlo, tenerlo como nuestro, y para que pudieras encontrarlo, para que pudiera ser accesible a ti, para que pudieras venir a Él. De eso entonces se trata Navidad, de esta deidad trascendente que vino a buscarte para que pudieras conocerlo. Tenemos entonces el Verbo eterno, el Verbo divino, el Verbo creador y finalmente el Verbo de vida. Miren por favor la primera parte del verso 4. Dios mediante vamos a volver aquí al verso 4 la próxima semana, el próximo domingo, pero noten cuidadosamente lo que dice: en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Ojo, Juan no dice Él estaba vivo. Juan tampoco dice le había sido dada la vida. No, Juan dice en Él estaba la vida. Ahora, lo interesante de esta forma en que Juan lo presenta es que está utilizando aquí la misma construcción
gramatical que utilizó en el primer versículo para decirnos que el verbo era Dios. Y ahora nos dice que en Él estaba la vida. Es decir, la vida es inherente a Él. Él es aquel en quien la vida existe. Es como su hábitat natural, su hogar verdadero. Él es fuente de la vida. Él es el origen de la vida. Él es el primero y el último, el viviente. Es como lo describe Juan más adelante en Apocalipsis 1, verso 8. El que está vivo. Fíjense, a todos nosotros se nos ha dado vida. Pero Él es el que vive. La vida está en Él. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuál es el propósito que tuvo el apóstol Juan de escribir su evangelio? Él lo dice en el capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas se han escrito, dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Para qué vino Jesús? ¿De qué se trata realmente Navidad? Se trata de la venida del verbo de vida, el viviente en quien está la vida, porque la vida viene de Él y Él da vida. Nuestra vida viene de Él. No sé si ustedes sabían que en la Edad Media, esta otra información curiosa de Navidad, en la Edad Media, en la víspera de Navidad, es decir, el 24 de diciembre, se celebraba una fiesta que se llamó la fiesta de Adán y Eva. El día 24 había una fiesta que se llamaba la fiesta de Adán y Eva. Es decir, el 24, antes de celebrar el nacimiento, que era el 25, ¿se hacía qué cosa? Se recordaba a Adán. ¿Y por qué se hacía eso? Porque se miraba al 24 y era como darle una última mirada a la vieja creación, antes del 25, que declaraba qué cosa, el amanecer de una nueva creación con el nacimiento del segundo Adán, del Señor Jesucristo. Ahora el verbo, ¿verdad? Por quien todas las cosas fueron hechas, sin quien nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese verbo tomó carne y habitó entre nosotros. El infinito se unió a lo finito. El Creador se unió a la criatura. El Dios inmortal se hizo hombre mortal. El que llena todo el universo nació de la Virgen y durmió en un pesebre. Y en el clímax de su ministerio terrenal, el Verbo eterno, por medio del cual Dios habló y creó todas las cosas, fue envuelto en oscuridad mientras colgaba de una cruz. Fíjense, aquel en quien estaba la vida, el viviente, sangró y murió. Ahora, ¿por qué el Verbo que creó todas las cosas vino entre nosotros como una criatura, como un simple hombre? Bueno, aquel en quien estaba la vida vino a morir. Y vino a morir por pecadores como tú y como yo, para llevar nuestra pena y asegurar nuestro perdón, para que así nosotros pudiéramos vivir, para que pudiéramos tener vida en su nombre. Por eso Él es el Verbo eterno, el Verbo divino, el Verbo creador, el Verbo de vida. Ahora, ya para estar terminando, no sé si te das cuenta, pero Dios te está hablando. Porque ese en el fondo es el significado del título Verbo para Jesús, verbo, palabra. Dios te está hablando en Jesús. Él es el mensaje de Dios para ti. ¿Y cuál es la invitación que te hace Dios en Jesús?
La invitación es que vengas a Él, que confíes en Él y que tomes de sus manos traspasadas por los clavos la vida que solo Él te puede dar. Y a pesar de toda la majestad de las palabras iniciales del apóstol Juan, la respuesta que Él pide es profundamente simple, profundamente sencilla. ¿Qué es lo que el Evangelio de Juan quiere de nosotros? Es más, ¿qué es lo que la venida de Jesús exige de nosotros? Fe. Fe. Confía en Jesús. Descansa en Jesús. Dobla tus rodillas ante Jesús. Entrégate a Él. Y Él ciertamente te dará vida. Oremos.